Carmen Tomás, muy buenas. Buenas tardes. Alberto Recarte, buenas tardes. Muy buenas tardes. 27442. Lo de presentar propuestas tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos que hacer los deberes y tenemos que ponernos de acuerdo para después de las elecciones, cuando ya veamos cómo queda el panorama. Te lo hacemos de memoria. No, porque esto hay que prepararlo y además confluencia no porque... ¿Pero qué te crees que estamos haciendo Carmen y yo desde hace 4 años? Sí, preparando cosas. No, pero esto lo Carmen y yo no necesitamos ni 5 minutos. Dicho lo cual, hablamos otro día. ¿Quieres de recorte de gasto? No, de recorte de gasto no. Ah, de afrontar la crisis económica. ¿Qué 5 medidas tomaría Carmen Tomás y qué 5 medidas tomaría Alberto Recarte? Y si no coincidís, mejor. Pero bueno, a ver, 27442. Mejor si coincidimos, porque eso significa que están bien pensadas y si coincidimos quiere decir que son de verdad las que habría que hacer. Bien, pues entonces no busques el debate, sino... la colaboración. El beneficio para España. Es que a veces caigo en esa tentación partidista. Te conviertes en... Decía la gente, el otro día estuvo Alberto en la manifestación de las víctimas, dice, es mucho más simpático en persona que no en la televisión, que hay que parece un poco gruñón. Es que aquí te tengo que controlar. Claro, eso que yo le saco lo mejor de más simpático de él. No te creas, a veces también contigo es gruñón. Pero bueno, vamos a ver, eso lo dejamos para la semana que viene. En esta... A mí lo que me importa ya no es el futuro penal de Dominique Strauss-Kahn como tal, sino si puede afectar o no a lo que estamos viviendo ahora mismo, y él es el director del Fondo Monetario Internacional. 27442, ustedes hablen de lo que quieran. Si no les parece interesante lo de Strauss-Kahn, nos lo dicen. Y luego vamos a hablar también de esas manifestaciones contra la crisis que al final le echan la culpa hasta la Iglesia Católica. La semana pasada, Mercedes Arcones de Madrid mandó un mensaje y se ha llevado el informe Recarte para ella, totalmente gratuito, y se lo llevamos a casa. 27442, y además entran en todos los sorteos que hacemos habitualmente a diario. Carmen, ¿esto cómo puede afectar? Primeras declaraciones de Carmen Tomás sobre Dominique Strauss-Kahn. Bueno, pues por lo que vengo oyendo en las últimas horas, claro, ahora hay países emergentes que dicen, oye, ¿y esto de que el fondo tenga que ser siempre un europeo, un americano? ¿Por qué no dejan ya de tocarnos las narices y nosotros también participamos? El fondo un europeo, el Banco Mundial un americano. Ese es el reparto, desde el final de la Segunda Guerra. ¿Y ese qué problema tiene para nosotros? Pues en estos momentos muy importante, porque claro, a uno de Singapur, por poner un caso, o de Brasil, o de yo qué sé, o de la India, pues los problemas de una Grecia díscola que no hace los deberes y que son unos lo que sea, pues como que le viene muy lejos. Entonces, yo no digo que necesariamente ahora, porque esté, bueno, sí lo digo, a ver, que esté un europeo hace que, bueno, pueda ser más sensible el fondo a los problemas que tenemos actualmente. No que sea más blando, que no es lo que yo querría, sino más sensible. Y claro, si ahora se pone en cuestión, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues empezamos a cuestionarnos qué hacemos con el fondo, qué pasa, por qué es esto de que se lo repartan y tal, pues bueno, podemos tener problemas en el sentido de que se paralice de alguna manera el nombramiento y se tarde y entonces eso repercuta en todo el mogollón que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que están llegando a la reunión todos los del Eurogrupo para ver qué hacemos con Portugal y Grecia. Entonces, sí puede tener consecuencias penales para él, ya veremos, pero desde luego para lo que es el futuro de Europa a corto plazo sí yo veo que puede tener, si realmente la protesta del resto de países pues tiene algún eco. Pero al margen, Alberto, del morbo, del amarillismo, de la noticia en sí, que nada menos que al director gerente del Fondo Monetario Internacional, que le dan trato de jefe de Estado, le hayan detenido, le hayan bajado del avión en Nueva York, le hayan esposado por un... No, le han esposado después, no en el avión. No, el avión no. Salió por... Sí, pero la fotografía... Amablemente después fue cuando le trasladaron desde la comisaría, ahí es donde le pusieron la calabozo. La fotografía de esas muñequeras de metal ha salido en todos los periódicos del mundo. Al margen de todo eso, ¿es realmente importante la noticia, Alberto? Bueno, yo creo que hay que recordar que por decisiones del propio fondo, en los rescates de, como decía Carmen, en los rescates de Grecia, de Portugal, cuando se produzca finalmente, y de Irlanda, el fondo está participando con aproximadamente entre la tercera y la cuarta parte del total de los fondos necesarios para rescatar a estos países. ¿El fondo por qué lo hace? Bueno, porque en el fondo tienen mayoría entre los países europeos y Estados Unidos, prácticamente debe ser un 70% del total de las cuotas. Hay muchos países que han intentado aumentar su participación
es como si fuera una sociedad por acciones de los países emergentes, y no lo han conseguido porque no han querido ni los países europeos ni el propio Estados Unidos. Por tanto, ese temor de que tenga un tercero, de otro país tenga más influencia, es difícil que se concrete, pero yo creo que evidentemente cada vez que hay un cambio en la gerencia del fondo, pues se replantea el tema. Dice, bueno, ¿y ahora quién? Y yo creo que lo lógico sería fijarse en alguien que tuviera la suficiente personalidad, la capacidad, mucho más que en la nacionalidad, pero es un hecho que al final el tema de las nacionalidades importa. Y hasta tal punto importa que a Wolfowitz en el Banco Mundial, cuando tuvo que dimitir por una cosa que no tuvo nada que ver, pero que ahí sí le obligó, con lo de Strauss-Kahn, pero que al mismo tiempo sí tiene que ver, y lo cuento un segundo. A Paul Wolfowitz, que era el hombre de confianza de Bush en un momento para la política exterior, que lo tuvo que dejó el gobierno norteamericano, se fue al Banco Mundial en un momento determinado, empezó a tener una relación sentimental con una empleada del Banco Mundial. Qué curiosamente. Lo primero que hizo fue comunicarlo digamos, a recursos humanos del banco, decir, oiga, yo tengo una relación con esta mujer, se lo digo a efectos de que esté todo de acuerdo y que no interfiera mi gestión como presidente del Banco Mundial con cualquier decisión que pueda tomar en relación con esta mujer. Bueno, aprovecharon el conjunto de los miembros del Banco Mundial, que tiene otra participación también diferente. Aquí ya no es un tema por acciones, sino que esto es un tema que tiene que ver más con la organización tipo Naciones Unidas, y al final lo echaron por haberse comportado de una forma impropia, por haber tenido ese tipo de relaciones. A Strauss-Kahn es la segunda vez que le pasa, bueno, no es la segunda vez, es la primera vez que tuvo un conflicto hace 2 años, al poco de llegar, con una economista, al parecer de origen húngaro. Parecido a la cosa de la becaria. Un abuso de poder. Pero en ese caso, pero en este caso, te quiero decir, al parecer, supuestamente con violencia, y al final le convencieron de que no presentara. Y lo más que hicieron en el Fondo Monetario Strauss-Kahn fue decirle, hombre, te has comportado de una forma muy indebida, esperamos que esto no se repita. Es decir, bueno, pues, distinto tratamiento. Pues ¿no? Se ha repetido, y hay una periodista que ha dicho, que ahora tal, pues a mí también. Y va a haber otra denuncia, es decir, que se le va ya currículum va a tener suficiente. ¿Cómo sería para que esta mañana contaba Alberto el consejo que le dio Sarkozy, verdad? Lo he leído en un periódico, si es en plan de broma, pero en fin. Si vas en un ascensor, que no cierran las puertas y hay... Sí, pero las bromitas estas, que yo también las he vivido, cuando aquí lo que hay que enseñar es a denunciar. O sea, esta periodista que ahora dice que después de 3 años, dice que ahora aprovechando... 10 años casi. No, una periodista. Sí, me parece que... No la becaria esta no sé si es, otra. No sé si es en 2003. Otra que ha salido ahora diciendo que a ella también hace no sé cuánto tiempo le pasó, pero que no le denunció. Sí. Claro, en la idea esa de la convencieron para que no denunciara, que esto se ha vivido aquí en otros momentos. Cuando y es la dices típica, aquí, que la gente se va a creer que Libertad Digital, no digo en España. Oye. En España, en otros medios donde yo casualmente estaba y lo he vivido de cerca, y era aquello de... A él, no le toques el culo a las chicas, y a las chicas a convencerlas de que como era hombre tal, no sé qué, no le hagáis tal, vamos a arreglarlo, todo que se quede tapado y tal. Bueno, pues estas cosas al final acaban saliendo, y lo mejor es que salgan, y que esa persona que se ha comportado así, si este señor ya tiene un currículum de 2, 3 historias de este tipo y tal, pues no puede estar y luego los abusos estos de habitaciones de $3.000. Qué barbaridad, $3.000. Con el Porsche todo el día para acá y para allá fardando, un Porsche que lo pides, que no sé qué, las tarjetas, es que son cosas que, pues es un tema que caen muy mal. Curiosamente era el candidato preferido de los socialistas franceses. Francia. ¿No? En fin, pues pero bueno, el momento es el peor posible. Yo creo que en parte lo que está ocurriendo en las bolsas hoy, yo creo que en parte tiene que ver con el retraso. El retraso que va a suponer sí o sí. Esto retrasa todos los planes de posible nuevo rescate de Grecia y la aprobación o no del plan de... Precisamente, es que por muy poco que se tarde, el tiempo que se tarda en encontrar el socio, mientras que los otros se pelean, el otro no sé qué, se te ha pasado un tiempo. Ha mandado un mensaje al 27442, bueno, ha mandado varios mensajes, pero pregunta, de momento la que ha mandado es: ¿qué le puede pasar a un país como Grecia y a los griegos si salen del euro y vuelven al dracma? Si es que no van a salir del euro. Yo creo que la Unión Monetaria Europea no puede permitirse en este momento ni una reestructuración de la deuda, que es lo que habría que decir. Cuando hablamos de reestructuración quiere decir o hacer una quita
o alargar los plazos o bajar los tipos de interés. No puede permitirse ninguna de las tres alternativas. Lo único que puede hacer en este momento es dar un nuevo crédito que está fluctuando. El anterior, el rescate actual es de 110.000 millones de euros, de los cuales me parece que se han desembolsado algo menos de la mitad todavía, porque se desembolsa por tramos en función de lo que haga el gobierno griego. Con un tipo del 5 o 6, entre el 5 y el 6. Eso es, más o menos. Entonces, ahora están hablando que necesita, para llegar hasta 2013, entre 3.000 y 60.000 millones de euros. La diferencia, la Unión Monetaria y el Fondo Monetario piden que sea fondos propios griegos derivados de la privatización de servicios públicos y empresas públicas, porque Grecia es un país mucho más estatizado de lo que cualquiera podría imaginar, y se está resistiendo el gobierno griego porque está dividido internamente. Hay mucha gente que no quiere privatizar, no están haciendo la reforma los griegos. El déficit público el año pasado, en lugar de ser el 7, ha sido otra vez el 9%. Este año, según los propios informes del fondo, va a ser otra vez el 9%, y el año que viene otra vez el 9%, porque tampoco están dispuestos a hacer las reformas necesarias para reducir el déficit y para, digamos, la parte de gasto, al margen del tema de los ingresos. O sea, por una parte, Grecia no está cumpliendo, y por otra parte, las condiciones que se le han dado a Grecia no son suficientes. Son reducir el déficit, es una parte de lo que se le podría, es una parte del rescate. La otra parte tendría que haber sido una reforma que le permitiera a la economía griega crecer. Claro, y eso tiene que ver con reforma básicamente del mercado de trabajo, igual que nosotros. Eso le pasa a Portugal, le pasa a España, no tanto a Irlanda, que era otro tipo de problema, y le pasa a Grecia. Entonces, la cosa es que la salida del euro no le conviene a nadie, primero, no solo porque no esté contemplado, que eso se soluciona y se contempla, sino porque no hay que olvidar que los bancos alemanes y los franceses son los que más están pringados con el tema de la deuda griega. Entonces, claro, hay que buscar una solución que no sea drástica, porque, a ver, si Alemania y Francia no tuvieran este problema, esto ya se había solucionado, pero por la vía del 2, yo creo, o sea, pim, pam. Pero no, claro, no se le habría dado ningún recurso, y se habrían quedado sin crédito y habrían tenido que hacer lo que fuese. Pero casualidad que, claro, Francia y Alemania están pillados, y entonces, claro, quieren resolverlo de forma que sus bancos cobren ese dinero, aunque sea un poco más tarde, aunque sea un poco más... En total estamos hablando de 100.000 millones de euros aproximadamente, es lo que tienen los bancos franceses y alemanes en Grecia. Si se les aplica una quita de un 50%, que es lo que todo el mundo piensa que sería lógico, significaría unas pérdidas para los bancos. No sé hasta qué punto están dotadas ya esas posibles pérdidas, no, me imagino que no, de 50.000 millones de euros, que ciertamente probablemente es el capital de una parte sustancial de la banca griega y alemana. Entonces, además hay un compromiso de la señora Merkel que nadie que tenga bonos griegos antes de 2013 va a sufrir de ninguna manera. Con lo cual, la propia Alemania está pillada, tanto por sus bancos como por las declaraciones de sus políticos. Entonces, a Grecia le van a dar al final más dinero. Grecia al final se va a encontrar con una deuda del 200% del PIB, y la economía griega va a colapsar. Vale, pero Alemania gana, los bancos alemanes y franceses ganan este año y pico para poder provisionar lo que pueda ser un impago. Exactamente igual que está haciendo la banca española aquí, en relación con el sector inmobiliario. Pero con toda la economía española. No se da crédito a nadie porque hace falta provisionar las pérdidas que existen ya y las potenciales de todo el sector inmobiliario. Claro. Y luego otra cosa, que en el caso de España, quiere decir que los alemanes no solamente tienen, y franceses no solamente tienen que contar con lo que tienen en Grecia, sino también lo que tienen en España, o sea que al final es un pastón. Y luego otra cosa, ahora yo estos días me acordaba, digo, ¿os acordáis cuando Zapatero salió al Congreso y dijo: ¿qué negocio vamos a hacer con Grecia? Sí. Al 5% y tal. Bueno, yo es que estos días es que me tiraba por el suelo. De risa que luego de pena, porque decir, a ver, al final dices, me estoy riendo. El negocio que vamos a hacer cobrando al 5%, vaya usted a saber cuándo y si lo cobramos. Quisiera que volviéramos otra vez a lo que es España, porque no sé si habéis visto las manifestaciones que se han producido aquí, si las habéis tenido que ver, porque la de la Asociación de Víctimas la de Voces contra el Terrorismo, apoyada por la OVT, poca cobertura ha tenido en las televisiones nacionales. Sin embargo, las otras manifestaciones que se han organizado básicamente salían de internet. Había muchas organizaciones, desde extrema izquierda hasta ecologistas, gente contra la ley Sinde, contra los políticos en general. Mira cómo acabó la de Madrid.
la de Madrid, pues quemando contenedores, ¿qué culpa tendrán los vecinos de la zona centro? Pero, ¿qué os han parecido? Porque ahí se señalan muchos culpables, partidos políticos en general, también aprovechaban para meterse contra la Iglesia Católica, contra los banqueros. Yo creo que la gente, yo creo que hay gente desesperada y otros que, como siempre, que se aprovechan de la gente desesperada. Y ha pasado igual en Lorca. Hay gente desesperada y otra gente que, aprovechando esto, pues ha puesto la cola para que le den la bolsa del Lidl. Bueno, pues de todo tiene que haber. Entonces, aquí ha pasado que están unos cuantos intentando catalizar el enfado de cantidad de gente, sobre todo de los jóvenes parados, de la gente desesperada, que sabe que no va a encontrar empleo, que son ya gente pues que de la construcción, que a ver qué vamos a hacer con ellos, porque ese es otro problema. O sea, ¿qué vamos a hacer con los 2 millones de tíos que se han bajado del andamio? Entonces hay gente, pues yo creo que se ha aprovechado de eso y ya da igual que saliera, pues eso, que contra los curas, que con ahí se ha juntado pues el hambre con las ganas de comer. Ahora, a mí que la gente empiece a reaccionar, a ver, no me gusta que se desvíen los temas, pero eso ya no lo puedes parar. Pero que la gente empiece a decir, bueno, aquí ya que pase algo, porque hemos estado diciendo todo este tiempo, oye, la gente, ¿dónde está? La gente no siente, no padece, no tiene sangre en las venas, no. Otra cosa es que luego se desmadre. Bueno, ¿quieres que escuchemos lo que ha dicho José Blanco, Alberto? Así, bueno, de acuerdo. Vamos a escucharle. Yo comprendo e incluso comparto de que haya muchos ciudadanos que están indignados por la crisis. La crisis es una injusticia, pero, dicho esto, no pueden tener una actitud pasiva. Y precisamente lo que hay que hacer el día 22 de mayo es votar en contra de aquellos que compartieron mesa y mantel con los de la codicia y con los de la especulación. Alberto. Bueno, han pasado 7 años de eso. Realmente, 7 años, yo creo que la responsabilidad del propio gobierno, 7 años, tienes 7 años para hacer o no hacer, ¿no? Y yo creo que el Partido Socialista ha demostrado que es malo en hacer y en no hacer, en las dos cosas. Realmente, hablando de la campaña, lo más llamativo de esta campaña, yo creo por lo que será recordada, es porque en el caso de las municipales y las autonómicas, es que no conozco ningún debate en el cual, en ningún ayuntamiento, en ninguna autonomía, en el cual se hable de la situación financiera de los ayuntamientos y de las autonomías, de si van a tener que hacer recortes, que los van a tener que hacer o no, dónde se van a hacer, a quién va a afectar, cómo hacerlo de la mejor manera posible para no hacer daño, cómo repercutir entre todos el único partido que se ha ocupado de este tema es UPyD, que hizo una serie de, si recordáis, hizo una serie de publicaciones sobre el tema de autonomías y ayuntamientos, sobre todo el tema de gasto y el tema de autonomías también en otro momento, han sido 2 documentos diferentes. Es el único tema, es el único partido, pero como no tiene plataforma porque no estuvo en las anteriores elecciones, ahora no está debatiendo ni participando absolutamente en nada. Pero a mí me habría gustado que por parte del PSOE, sobre todo, que es más responsable, y por parte del PP, que hubiera algún tipo de debate. ¿Qué es más responsable? ¿Te refieres más culpable? Hombre. Bueno, es la culpabilidad que exige deseo de hacer algo, o sea, responsable es algo que lo hace o por error o por... En fin, en el caso del PSOE hay de todo, hay culpabilidad y hay irresponsabilidad verdaderamente, ¿no? Bueno, yo de todas maneras estaba claro, y ahora ya siendo clarísimos, que estas elecciones, por mucho municipales y autonómicas que fueran, no iban a ser nunca eso, ni nadie se iba a preocupar de su ayuntamiento. O sea, aquí es cómo echamos a Zapatero unos y los otros cómo hacemos que Zapatero nos haga el menos daño posible. O sea, que es que tiene narices la cosa. Así es. Entonces, de autonomía y de municipales, aquí todo el mundo está pasando porque lo que está es, oye, no te acerques o a machacar a Zapatero, con lo cual no son unas elecciones normales. No son unas elecciones autonómicas y municipales, son un plebiscito a Zapatero. O sea, es cómo hay que echar a Zapatero por parte de la gente que vota de la derecha. Pero si eso fuera así, Carmen, luego a la hora del voto las diferencias tendrían que ser más amplias, ¿no? Bueno, el 15% acabo de oír la encuesta de Antena 3.
15 puntos, que me diga, perdona. Sí, pero luego vas por municipios curioso, y pero por comunidades yo creo que cuando y hay mucho Hay empate, mucho voto oculto de la derecha. La Pero- derecha, Blanco dice que la izquierda como perezosa. que le cuesta movilizarse. Y la derecha no dice que vota a la derecha. Y esto es así, hay un voto oculto tremendo en la derecha. Yo no sé si hay pasividad en la izquierda, no, porque no lo ha demostrado nunca. O sea, siempre ha salido, vamos, en el 2008 y en el 2004, vamos, quiero decir Pero no que es no una se vio. excepción lo que está ocurriendo aquí. Yo creo que en momentos de cambio político, cuando hay problemas de orden nacional, Bueno, puede por ser que ejemplo, se haya dado en otro momento. puede recuerda ser. el año 95, en la cual el PP tuvo una diferencia también sustancial con el PSOE de casi 10 puntos, las elecciones del 95, y por eso en el año 96 se esperaba el PP de José María Aznar tener una ventaja sustancial sobre los socialistas, y al final fue del 0,3, una cosa parecida, si no recuerdo mal. En esta ocasión yo creo que va a ser diferente, yo creo que la diferencia va a ser sustancial, yo creo que por supuesto va a ser superior desde mi punto de vista a los 10 puntos, y creo que eso además se va a trasladar a nivel nacional, porque la incapacidad de este gobierno para tomar ninguna decisión, porque todas las decisiones que hay que tomar van en contra de su electorado, de lo que ha prometido a su electorado natural, por así decirlo. Bueno, pues yo creo que Y cada día que pase la situación va a empeorar, es decir, que lejos de mejorar va a empeorar, y eso va en contra de cualquiera, por supuesto, de las elecciones generales, pero es que va a favor, debería de ir a favor, si tuvieran sentido, de adelantarla, porque cuanto más tarden, la situación va a ser peor, porque ya va a haber, si ahora hay 2 millones de personas que no cobran nada, dentro de un año va a haber 3 millones, porque no va a haber empleo, pero sí va a haber 3 millones de personas que ya no tienen derecho a nada, y 200.000 que han perdido la vivienda en vez de 100.000, y en vez de 1.400.000 hogares sin ningún miembro cobrando nada, pues habrá 1.600.000. O sea, todo va a ir a peor porque no hay nada en el horizonte. Yo el otro día estaba en un bar, lo reconozco, y estaba tomando una cosa sola. Y estaba oyendo los de al lado, que eran unos típicos empresarios y tal, de una empresa que no sé cuál es ni nada. Pero ya todos daban por descontado. El 2011 Sí. ya lo han liquidado. No, eso o sea, te lo existe. puedo confirmar yo, que para Por eso, la mayoría de empresarios con cualquiera con los que que he hablado, hablas, sí. el 2011 no existe. Sí. Y Con lo estamos a cual- mayo. Con lo cual, te quiero decir que es que cuanto más lo retrase, pues el 2012, vamos, no sé si va a ser mucho peor, pero desde luego con un 2011 en blanco, el 2012 estás con los 5 Y millones eso de se nota en parados. todos los sectores que están paralizados. Es como ni mejor ni peor, paralizados, estancados. Ya ni se responden a las ofertas. Descontado ya, Sí, o sí. sea, descontado. La conversación era, bueno, el 2011 ya nos olvidamos y hay que pensar estrategias para más adelante. O sea, ya lo daban por Yo finiquitado. hubo un momento en que pensaba que Zapatero, sin ninguna responsabilidad, después de las elecciones municipales y autonómicas y hasta que fueran las elecciones para el próximo gobierno, sin nada que perder, pues que podía... Asumir el desgaste y inmolarse. Sí, no, inmolarse no, hacer lo que no ha hecho hasta ahora y hacer las reformas que tiene que hacer. No inmolarse, al revés, recuperarse. Es exactamente al revés, es Sí, pero eso- renacer, eso lo ibas a ver tú, renacer de Alberto. la En su irresponsabilidad partido, el candidato del PSOE, y conseguir hacer lo que no ha hecho en 7 años. Bueno, pues cada día que pasa tengo menos esperanzas de que eso ocurra, porque ha vuelto a los temas que A la becas, eran para él a la becas. importantes en las elecciones del 94, para temas como el aborto, la eutanasia, con el tema de Bildu, el tema de conseguir una España que sea mucho menos unida y más separada, provocar los enfrentamientos sociales, provocar los enfrentamientos políticos. Y la economía es como si no existiera. Y además las becas, el 1,5 millones y de en la becas. economía Y en la economía va a pasar, bueno, yo creo que lo que dice Carmen, yo creo que es muy acertado. Yo creo que probablemente estamos en esa vía de deterioro, de mantenimiento a lo mejor del crecimiento en torno al 1%, que da igual, con pérdida de empleo a pesar del crecimiento del 1% y con cada vez más familias en situación más difícil. Y la diferencia va a ser en las familias que consigan que alguno de sus miembros emigre Y que le llegue algo. envíe remesas y envíe dinero,
y aquellas que no lo consigan. Yo creo que esa va a ser la gran diferencia. Estamos como Ecuador. Dejadme que de paso a los mensajes. Hay que decir que hoy ha triunfado Recarte. Dice, hoy Recarte está rebelde y claro que sí empático. Yo ya lo sabía, dice una espectadora zaragozana. Carmen es inteligente y guapa. Alberto es un caballero español. Dieter, we love you. Dice Teresa. No, con ese nombre... Eso lo dice por el we love you. Eso era todo. No me dejarás mentir. Eso era todo. No me dejarás mentir. Espera. Fíjate. Se cree que yo sin gafas veo desde aquí. Yo le digo que sí. Es usted un ejemplo para todos, don Alberto. Lo vimos en la manifestación, dice un espectador. Y otro dice, u otra. Don Alberto, iba usted muy bien acompañado en la manifestación del sábado. Bueno, no hace falta que contestes. Con mi mujer. Yo quiero saber a quién va a votar Recarte, dice otro espectador. Recarte, usted conoce el programa económico del PP porque yo no. Recarte for President, otro dice también, yo quiero saber el voto de Recarte para hacer lo mismo, porque es el hombre más sensato que veo en televisión, poca televisión ve usted, y no puedo votar ni a Mariano Rajoy ni a Gallardón, pero no veo claro el programa de UPyD. Socialismo nunca más, dice otro, y qué pensión recibiría el Jeta de CEPTAPE. Dos preguntas que tocan para la semana que viene. Yo creo que es un pelín injusto. Dice, ¿las subidas de impuestos bien pensadas y consensuadas pueden servir para impulsar la economía de un país? De ser afirmativa esta pregunta, la respuesta entrará en las 5 medidas para mejorar la economía de la semana que viene. Esa es la favorita de Alberto. No adelantemos. Y luego, Reino Unido... Ya estamos atacando. Oye, ese es el debate de la semana que viene, Carmen. ¿Reino Unido participa en los desembolsos de la Unión Europea para rescatar a otros países europeos? Participa en el de Irlanda, nada más. Sí. Vale. Y ahora, Carmen, en bases voluntarias. No, yo quería decir que me ha parecido un poco injusto el mensaje de esta persona que dice que, hombre, del PP no sabemos nada, si sabemos algo. Y de UPyD pues sabemos más o menos lo mismo. Dice Alberto, 2 documentos. Bueno, por documentos no será que el Partido Popular no... Para que el Partido Popular el problema que tiene es de comunicación. Yo creo que el Partido Popular no ha sabido comunicar todas las iniciativas. A ver, porque tú presentas 300 iniciativas en el Congreso y eso no le llega a los ciudadanos. Pero a que todo el mundo se acuerda, porque lo han aireado bien, de que se aprobó la posibilidad de que las empresas no adelanten el IVA y nunca más se supo porque el Partido Socialista no ha querido. O sea, hay cosas que son interesantes que ha hecho, otras faltan, pero son interesantes, y yo creo que para el PP tampoco era el momento ahora a nivel nacional de explicar las cosas, creo. Bueno, yo creo que yo no estoy de acuerdo en absoluto con Carmen, por supuesto, en este tema. Creo que no existe el programa, el Partido Popular no existe. El tema de ese acuerdo en el Congreso que no tiene ningún valor legal para retrasar el pago del IVA en determinadas circunstancias, tal y como está planteado, es una locura. No lo va a hacer nadie, y el PP, si llegara a gobernar, tampoco lo puede hacer, porque daría lugar a un fraude fiscal de un calibre tal que sería absolutamente incontrolable. O sea, por tanto, decisiones de ese tipo que quedan muy bien y muy demagógicamente aprobadas por todos son absurdas. No es el momento de plantearse una tal cosa. ¿Yo por qué tengo que adelantar un IVA que no me han pagado? El tema es que eso, de hacerlo, hay que hacerlo muy cuidadosamente, tomando toda otra serie de medidas mucho más complicadas, porque si no, simplemente uno dice que, oye, te paso una factura, recupero el IVA y luego la factura ni siquiera existe. Entonces, no es un tema ni mucho menos tan sencillo. Bueno, si nos vas a tratar como a delincuentes a todos, Marta, entonces sí. No, Marta no soy. Perdona. Las posibilidades de que haya fraude en ese tema son enormes realmente. Bueno, entonces, pues yo con ese tema sería... como la SINDE. En ese tema sería el canon por si acaso en ese tema sería muy cuidadoso. Bueno. Y en segundo lugar, en el tema de UPyD yo creo que está siendo injusta, porque es verdad que solo han hecho dos documentos que yo conozca, pero abordan de verdad el problema de las autonomías y el problema de los ayuntamientos, cosa que no ha hecho ninguno de los dos grandes partidos. Yo creo que aquí los culpables y los responsables de la situación en que vive la economía española son los dos grandes partidos, mucho más que ningún otro, porque son los que han tenido el poder y los que siguen teniendo el poder. Y la ventaja de los partidos pequeños y que no han gobernado es que no tienen ataduras, no tienen responsabilidades y pueden hablar más libremente. ¿A mí qué es lo que me gusta de UPyD? Pues que es rupturista, que no tiene representación, que no tiene responsabilidades, que puede hablar más claramente, y realmente, bueno, pues cuando se escucha a su líder hablar en el Congreso, pues habla más claramente que nadie. De dos temas. Al mismo tiempo, de dos temas. Al mismo tiempo, debo decir que hay cosas que no me gustan,
que hay cosas que no me gustan, como por ejemplo que su programa económico es muy confuso. Por una parte parece que es muy liberal, por otra parte es enormemente socialista. La cabra tira al monte. Es el socialismo puro, ortodoxo y sin corrupción, que hay gente a la que le puede gustar y que a mí no me gusta, y por eso a mí, si me piden, dice, ¿a quién vas a votar? Yo en este momento yo sé a quién no voy a votar. Yo sé que no voy a votar ni al PP ni al PSOE. Algo? No sé si voy a votar a alguien o no. Sí, parte de los espectadores confusos que no saben a quién votar. Acaban de tener la clarividencia Carmen. absoluta de que no sabemos. Vamos a ver, UPyD, que a mí nos puede parecer bien el discurso en una o dos materias. Olvídate de todo lo demás. En todas las demás, en una me da miedo, en la otra me da pánico, en la otra no se sabe, en la otra tampoco. O sea, a ver, UPyD ha cogido el discurso en dos temas muy bien, estupendos y fundamentales, que es la administración territorial y la educación y luego todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el terrorismo y tal. Pero ¿y luego qué? Es que luego nada más, que eso no quiere decir que yo le vaya a votar o no, que no lo sé. Yo el voto secreto y no lo pienso decir, porque además yo creo que no tengo por qué. Y sobre todo porque luego nos podemos arrepentir de las recomendaciones. No, y además que no. No, es que yo creo que cada uno es libre. Cada uno vota lo que quiere, pero recomendar, yo jamás se me ocurría. Hombre, Alberto, pero si dicen, ¿no? Quiero saber a quién vota Alberto, que es el más es que yo en este momento es que no lo sé. Pues si lo que hay que saber lo que hay que tener es la información de todo, de uno, de otro, analizar qué han hecho cada uno, puesto que además aquí tenemos la posibilidad de analizar también que el PP también ha gobernado y está gobernando en un montón de sitios, la confianza que nos produce y tal, pero vamos, a mí un partido como UPyD que tiene dos temas, no, pues España es mucho más que dos asuntitos. Bueno, esto es solo un aperitivo de lo que va a ser el debate entre Carmen Tomás y Alberto Recarte para la semana que viene. La petición, 5 propuestas, 5 medidas. Yo creo que la semana que viene es un poco prematura. Yo creo que lo podemos hacer un poquito más tarde. ¿Necesitáis dos? Primero me dice que en 5 minutos se lanza aquí a la pero quiero decir que yo creo que probablemente la próxima semana, justo después de las elecciones, yo creo que vamos lógicamente a hablar del resultado de las elecciones antes que de ese tema. Alberto, pero para el lunes que viene no, para el siguiente sí. Para el siguiente sí, 5 medidas que tomaría la ministra de Economía, Carmen Tomás. En los 2 primeros consejos de ministros. Hombre, tampoco nos pasemos, pero 5 medidas. 5 medidas, Alberto. 5 medidas, ¿eh? No 5 medidas para recortar el gasto, sino las 5 medidas como ministra de Economía o como ministro de Economía. Y luego ustedes, si quieren, ya se arrepentirán de que no les pueden votar. Carmen, el miércoles... Sí, Economía para Todos. Todo lo que esté pasando ahora mismo en el Eurogrupo, que no sabemos lo que es, porque acaban de empezar. Y a por Strauss-Kahn. Alberto, nos vemos, entre otros, el próximo domingo. El próximo domingo si puedo, y si no, pues nos veremos el lunes. Y si no, el lunes analizamos las elecciones. A ustedes les veo mañana seguro. Hasta mañana.